además de la acción en las obras, la cantidad de obras que están en marcha, hay todo un trabajo que yo primero no entendía bien, pero que tiene que ver con la agenda de género, pero en obras públicas, algo que es casi masculino al 100, ¿no? Por ciento. Sí. Encontrar en una empresa de construcción, encontrar en un directorio, encontrar en una obra mujeres, es como una locura, pero es algo que también se te puso un poco acá. Sí, vos sabés, yo soy una militante de la igualdad de derechos y de hechos entre hombres y mujeres de hace muchos años. La verdad es que siento, no es una postura, digo, es un posicionamiento político, ¿no? Digo, yo creo, las mujeres somos la mitad de la fuerza productiva, si no ingresamos masivamente con los mismos derechos al mercado laboral, entonces estamos desaprovechando una parte importante de las manos, de la fuerza para salir adelante. Y en esto tiene mucho que ver también, no solamente el Estado, sino el sector privado. Y concretamente, en este caso lo que estamos haciendo es, primero, por supuesto, trabajar en todo lo que son las violencias no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito doméstico, con nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores, porque eso es una manera de trabajar al resto de la comunidad. Digo, nuestros trabajadores y trabajadoras además tienen una familia, van al club, tienen amigos, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, por supuesto, trabajar en que las trabajadoras de AISA puedan ocupar esos espacios que están destinados solo a los varones, es lo que se llaman los empleos tradicionalmente masculinos, que entendamos las mujeres que podemos trabajar de lo que querramos y que los varones también entiendan que las mujeres podemos trabajar de lo que querramos. Digo, sobre todo en el ámbito de la construcción se dice mucho, bueno, las mujeres no pueden hacer esto porque no es trabajo de mujeres, sí. Porque necesitan tener fuerza. Y yo les digo, bueno, les recuerdo que muchas veces tenemos calzado un chico de un lado, calzado un chico del otro, llevamos las bolsas de las compras, empujamos el carrito, además la mochila con la muda, con la leche, con la mamadera. Digo, y eso es mucho. Yo siempre cuento lo mismo. A mi hijo varón, hasta que tuvo 11, 12 años, lo pasaba de cama a UPA y pesaba lo mismo que yo y ya medía lo mismo que yo, que no es así como gran cosa, pero digamos, tenía mi mismo tamaño y sin embargo yo lo podía hacer UPA y llevarlo a su cama. Con lo cual también es desmitificar un poco estas cosas de hoy. Y la propuesta toda la maquinaria es con un botón, casi con un joystick. Entonces ya no es esto. Y falta mujeres que se preparen para el trabajo, porque no hay muchas operadoras de máquinas viales. Bueno, pero hay que promoverlo, claro. Si vos tenés las oportunidades, entonces después la capacitación es fácil. Claro. Aprender es lo más fácil de todo. El problema es tener las oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo desde AISA. No solamente hacia adentro de la empresa, no solamente con las trabajadoras y los trabajadores, sino también con aquellas empresas que trabajan con AISA, con los contratistas, con las empresas proveedoras. ¿Proponiéndoles qué? Proponiéndoles que este tipo de capacitaciones y de posibilidades las tomen para sí, que las empiecen a trabajar hacia adentro de sus empresas, proveedoras o contratistas, y después fomentándolo desde algunas modificaciones que estamos llevando adelante que les darían más puntos en las licitaciones, ¿no? Si tienen protocolos o no respecto de las cuestiones de género, de la mirada de género, si tienen o no lactarios, jardines de infantes, si promueven o no en el ascenso, en las carreras a las mujeres de esas empresas, si hay alguna política para tomar mujeres, digo, cuando digo mujeres y diversidades, ¿no? Digo, en esto de ir ampliando la mirada, de ponerle una mirada más diversa, más complementaria, más acorde a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Somos complementarios y está. O sea que las empresas que quieran hacer obras públicas y que tengan que acepten incorporar y empezar a desandar el camino del machismo de alguna manera, tendrían mayores posibilidades en las compulsas, en las licitaciones. Sí, desde AISA los vamos a mirar con ojos más amigables, digamos. No, con esto no quiero decir, la verdad que tampoco, yo no creo que, nada creo que se hace a la patada. Es para empezar. Y entonces les estamos ofreciendo también ayudar a esas empresas a que tomen este tipo de políticas. Digo, todo es desaprender una cultura que viene desde siglos
y aprender una nueva cultura que es para sumar, suma, no resta. El feminismo nunca resta, siempre suma. Y esto es lo que les estamos planteando y la verdad, con mucha mejor recepción de la que creíamos. Yo creo que empezó ahí un camino de a poco que empieza a entrar sin tanta resistencia. Empiezan a bajarse algunas barreras. Falta un montón, falta muchísimo. Estamos viviendo la tercera o la cuarta ola, depende de con quién hables, del feminismo y siempre cuando vos estás en la ola es más fácil, digamos, no lo vamos a negar. Que las pioneras. Pero bueno, digo, sí, pero también pueden no hacerlo. Y hacerlo es proponer. Creo que AISA, más allá de ponerle mirada de género, es una empresa tan potente y con tanto potencial para generar otras cuestiones que no son solamente el metro lineal de caño o el metro cúbico de aguas tratadas, que no solo tiene que mirar esto de cómo impulsamos las cuestiones de género. Nos estamos preparando para hacer vigilancia epidemiológica con el Malbrán y con el Ministerio de Salud. ¿De qué manera? Y allá los primeros días de junio encontramos la huella genética en el agua residual del COVID, así que estamos con ellos trabajando en esa vigilancia ahora respecto del coronavirus. Sin embargo, esto se puede hacer con sustancias legales o ilegales, se puede hacer con otros virus, con otros microorganismos que pueden servir para mirar qué está sucediendo. Por ejemplo, estamos guardando muestras del agua residual para mirar cuál es el impacto del cambio en la política respecto de la vacunación contra la poliomielitis. Esto con el Malbrán, que por supuesto hoy están absolutamente abocados al COVID, pero que en algún momento vamos a tener la vacuna, vamos a salir de esta crisis pandémica y que podremos mirar otras cosas que son tan importantes como estas. ¿Cuál es el rol respecto al medio ambiente? Estamos trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente para que AISA pueda hacer la vigilancia medioambiental en el área que nos corresponde, en ciertas áreas programáticas, en el cuidado de los cursos de agua. Vos sabés que tuvimos, ya en el 2003, en el 2009, el año pasado y este año hubo algunos episodios de olor y gusto en el agua que no se puede neutralizar. Si bien el agua no es tóxica, sigue siendo apta para consumo humano, no se podía, con el proceso de potabilización, no se podía neutralizar estas dos cosas. Bueno, cuando nosotros fuimos a investigar, llegamos a algunas conclusiones que tienen que ver con industrias que hacen vuelcos irregulares a nuestros cursos de agua, que tiene que ver con... Bueno, es nuestro subproducto o nuestro producto primario el agua cruda. Entonces, hasta ahora no era un problema que a AISA le preocupara. Yo creo que a AISA le tiene que preocupar no solamente porque es nuestro producto primario para elaborar el producto que después vendemos, que es el agua potable, sino porque... Por una cuestión de cuidado del medio ambiente, porque es ilegal. Y además, el agua es un recurso estratégico de la nación. Y escaso. Es un recurso escaso, porque nosotros, si bien en algunas zonas de la Argentina no tenemos problema, hay zonas que están en una crisis hídrica importante. Y el mundo empieza a entrar en una crisis hídrica importante. Potabilizar el agua es muy complejo y muy costoso. Por lo tanto, cada proceso adicional que nosotros tengamos que hacer encarece el agua potable. Es decir, hay que prevenir estos hechos para que podamos llegar a más vecinas y vecinos con mejor calidad de agua. ¿Va a aumentar el agua? La verdad es que nosotros nos habían dejado un cuadro tarifario para aumentar 30% en enero del 20 y otro 30% en marzo del 20. No lo hicimos en enero porque no nos parecía que era justo el cuadro tarifario, era 30% para todo el mundo, para todos igual. Y después vino la pandemia, si bien la tarifa del agua no está congelada, no está dentro del decreto presidencial, tomamos la decisión de acompañar una decisión tan importante. No va a subir 60 después, ¿no? No, hemos presentado, pero sí trabajamos mucho. Mirá, hicimos dos ejercicios. El primer ejercicio fue, ¿cuánto es el presupuesto de AISA
que AISA necesitaría el año que viene. Sí. ¿Y cuánto para sostener ese presupuesto debiera aumentar el 1 de enero y de ahí en adelante la tarifa para poder sostenerlo es un 500%? Sin embargo, por supuesto, es un recurso esencial, es un servicio esencial y lo hablamos primero con el ministro Catopodis, por supuesto, que lo conversó con el presidente Alberto Fernández, y entonces el cuadro tarifario, para cuando nos digan que se puede empezar a acomodar un poco la tarifa, es lo más progresiva posible, es decir, que los que menos pueden, menos paguen, que los que más pueden, más paguen, y además que sea muy progresivo el aumento. No 2 piñas de 50%, sino todos los meses un poquito para que uno pueda ir acomodándose. Lo cierto y para que es también, que los tarifazos de Macri no contaban la tarifa del agua, porque no había negocio para hacer. Entonces, la tarifa de la electricidad, que es para nosotros un insumo esencial, es primordial, es uno de los insumos principales de la empresa, tiene casi 2.000 puntos de diferencia entre la tarifa del agua y la tarifa eléctrica. Claro, la tarifa eléctrica la aumentaron sideralmente, porque atrás estaban los amigos del expresidente. El agua, como en realidad está el Estado atrás, no le importaba mucho a nadie. De hecho, no había inversiones, estaban paradas hasta esas obras emblemáticas de las que tanto hablaban, como el sistema Riachuelo. La parte que le correspondía poner a la Argentina estaba casi en cero. Ahora acomodamos, equilibramos y la planta está caminando, se está haciendo. Pero digo, hablaron mucho e hicieron poco. Nosotros preferimos hablar menos y hacer más. Pero igual te voy a pedir que le hables a la cámara esa y que le hables a la gente que está en este momento preguntándose cuándo va a terminar esto, cuándo voy a salir adelante, cuándo va a mejorar todo, desde el lugar que te toca estar y desde el conocimiento político que tenés y la cercanía, por supuesto, que tenés con el poder, porque estás en este gobierno. ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué les dirías? Si fuese que ahí está una amiga tuya que cree que está todo mal, por ejemplo. Tengo amigas que creen que están todo mal. Nada, les diría que no bajen los brazos, que no se resignen, que Argentina es un país con un pueblo, no es un país, no tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los lazos, con los vínculos que tenemos entre argentinas y argentinos. Es un país que puede salir adelante, que tiene un enorme potencial, que depende de nosotras y nosotros, que no depende de otras u otros, que no depende de afuera, que no alcanza con irse, que siempre nos queda alguien acá, que no se vayan, que hay que remangarse, hay que construir, reconstruir un país y que nos necesitamos todos. Que yo sé que la están pasando mal porque no lo niego y porque lo veo y porque camino los barrios y porque charlo y sé que podemos salir. Sé que vamos a salir. Pero hay que quedarse. Pero hay que quedarse. Necesitamos ser todos. Gracias. Es con todos. Gracias, Malena. Bueno, gracias a vos.